Muy buenas tardes, una vez más con ustedes, estimados seguidores de este canal que es de Dios, pero contrayendo la verdad que nos fue ocultada durante mucho tiempo. Se llama su canal Develando la Verdad de Dios. Hoy traemos un tema que es polémico porque se entiende muy mal la forma como fue enseñada esta palabra. Y dice, Jesús causa de división. Dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Se piensa que hay una contradicción porque si hablamos de que Jesús era o es el Hijo de Dios, por tanto portador del amor y de ese mensaje de paz y de bondad y de misericordia del que hemos estado hablando, ¿por qué habla de que Él no vino a traer paz sino espada y a poner en división o en disensión las familias? El hijo con la madre, el padre con el hijo, la nuera con la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto es muy claro para entender. Cuando está hablando de esto, no está hablando de una división por cosas personales, está hablando de una división por causa del Evangelio, por causa de su nombre, por causa de las enseñanzas que las personas reciben en un lugar o en otro. Porque si tú sigues a Jesús, esto no es un camino fácil. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino. Ese mismo camino donde Jesús dice, y seréis perseguidos en los concilios y en las sinagogas, y azotados por causa de mi nombre. Está hablando de las sinagogas, que son los lugares donde se enseña el judaísmo. Y los concilios viene de los lugares que tienen que ver con la iglesia católica tradicional y sus ramales protestantes. Los diferentes concilios donde muchos de nosotros nacimos, pero que ahora gracias a Él, que fue el que nos sacó, no solamente primero de las tinieblas a su luz admirable, sino que nos sacó del redil, donde, como les he explicado anteriormente, estábamos apiñadas las ovejas unas con otras. Nos llamó y nos sacó. Nos llamó por nuestro nombre y nos sacó a la llanura, donde podemos comer ahora pasto verde, el pasto de su palabra. Cuando Él dice que va a traer espada, la espada está simbolizada por la palabra. Al traer la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios pone en disensión, enfrenta a la persona que Él se ha enseñado en la mentira, en el engaño, con el que se ha enseñado en la verdad, en el verdadero evangelio. Por eso dice que pondrá división entre el padre con el hijo y el hijo con la madre. ¿Qué está hablando? Está hablando de los hijos y las madres espirituales, no de los hijos carnales y las madres carnales. ¿Por qué? Porque lo podemos decir por experiencia propia. Cuando nosotros conocimos esta verdad, que está en la misma palabra, porque nada de lo que nosotros hemos hablado está fuera de la palabra, se nos levantaron nuestros propios hermanos en la fe, se nos levantaron nuestras madres o padres espirituales, y ya nosotros dejamos de ser hermanos para ellos. Y ya nosotros estamos siendo considerados o acusados de herejes, de falsos profetas, estamos siendo acusados de apóstatas, solamente por decir una verdad que ellos no se han atrevido o no les ha sido revelada, pero se nos han convertido en enemigos. Y eso es lo que pasará en los últimos tiempos. En las casas, las personas que han seguido la falsedad de la mentira de las religiones denunciarán a aquellos que llevan el verdadero evangelio, que llevan el verdadero mensaje del evangelio, y serán aborrecidos, como dice la palabra, por causa de Él, por causa de Jesucristo. Pero a nosotros eso no nos inmuta, nosotros eso no nos preocupa, por el contrario, como dice la palabra.
Seréis perseguidos por causa de mí, por causa del verdadero evangelio, por causa del nombre de Jesucristo. Y cuando habla de división es irónico, porque en realidad nosotros sabemos que Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de orden primero que todo, pero también es un Dios de multiplicación y de suma. El que resta y divide es el enemigo. Pero Jesús está profetizando lo que pasaría en los últimos tiempos, cuando dice la misma palabra, que por causa del mal habría aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es esa maldad? La maldad de los mismos que dicen seguir a Dios, la maldad de los mismos que dicen predicar el evangelio, y se han ensañado contra aquellos que discrepan o se han apartado de esas mentiras que les fueron enseñadas durante mucho tiempo en las iglesias de los hombres. Y por esa causa estamos siendo perseguidos, por esa causa estamos siendo vituperados, y ya de hecho, por el solo hecho de haber traído este mensaje que ya le hemos hablado a ustedes, estamos siendo considerados apóstatas y falsos profetas, y estamos siendo considerados, ya no somos hermanos de esas personas, ni somos hijos espirituales de esas personas, y ni siquiera se toman la molestia de ver que en esta palabra que Dios nos permite traer está contenido centenares de versículos donde demostramos con la misma palabra que por mucho tiempo fuimos engañados. Despierta. Has sido engañado por mucho tiempo, pero llegó la hora que Jesucristo trae la verdad. Muchas gracias.